Nunca pensé que ayudar a un desconocido cambiaría mi vida para siempre. Pero esa noche, todo empezó con un simple ¿estás bien? Caminaba de regreso a casa, el aire fresco acariciando mi rostro, y la luz de la luna iluminando el camino, cuando lo vi sentado en la acera. Su mirada perdida, y la expresión en su rostro, reflejaban una tristeza profunda, como si llevara una carga que ningún ser humano debería soportar. Algo dentro de mí, un impulso instintivo, me dijo que no siguiera de largo, que me detuviera, aunque fuera solo por un momento. No sabía quién era, ni qué había pasado, pero en sus ojos había una chispa de desesperación que me hizo sentir que ese encuentro no era una mera coincidencia. Me acerqué con cautela, cada paso pesado por la duda, pero sin querer ignorarlo. Él levantó la mirada lentamente, como si no esperara que alguien se preocupara por él. Su voz era un susurro tembloroso, cuando respondió, pero sus palabras fueron lo suficientemente claras. No estaba bien. Sin pensarlo demasiado, me senté a su lado, y aunque el silencio entre nosotros era incómodo al principio, poco a poco se rompió, como un hielo frágil. Comenzó a hablar. Me contó que estaba atravesando un momento oscuro, que sentía que todo en su vida se estaba desmoronando. En ese instante, me encontré escuchándolo con la atención de alguien que ha estado esperando oír esa historia durante toda su vida. Esa noche, no solo lo escuché, lo acompañé. Caminamos juntos un rato, hablando de lo mundano, de cosas simples, pero incluso en esas trivialidades, vi cómo su expresión cambiaba. No era una sonrisa completa, pero era un inicio, un destello de luz en su oscuridad. Antes de despedirnos, me agradeció de una manera que jamás olvidaré. No fue solo un gracias, fue una mirada sincera que decía mucho más, una conexión que trascendía las palabras. Pensé que ese sería el final de nuestra historia, pero el destino tenía otros planes. Pasaron algunos días, y honestamente, no esperaba volver a verlo. Pero una tarde, mientras salía de un lugar, escuché mi nombre. Al voltear, ahí estaba él. Esta vez la tristeza no lo envolvía. Había un brillo renovado en sus ojos, como si hubiera recuperado una parte de sí mismo que había estado perdida. Se acercó con una sonrisa tímida, y me dijo que había estado pensando en mí desde aquel día. No supe qué responder, pero algo dentro de mí se sintió especial. Comenzamos a vernos más a menudo, primero de manera casual, luego con una intención palpable. Lo que ocurrió entre nosotros fue inesperado. Una hermosa sorpresa. Descubrimos que compartíamos sueños, miedos y maneras similares de ver la vida. Cada encuentro se sentía más natural que el anterior, como si el universo hubiera decidido entrelazar dos caminos que antes iban por senderos separados. Poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a construir algo real. Hubo momentos en los que simplemente caminábamos sin rumbo, hablando de todo y de nada al mismo tiempo. Otras veces nos quedábamos en un silencio cómodo, uno que no incomoda, sino que abraza. Me di cuenta de cómo su risa se volvía más frecuente, cómo su mirada ya no reflejaba tristeza, sino tranquilidad. Y en medio de todo eso, también me di cuenta de algo que me asustaba un poco. Me estaba enamorando. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo días en que sus miedos regresaban, en los que dudaba de sí mismo y de lo que estaba construyendo conmigo. Yo también tenía inseguridades. Dudaba de si esto era real, o si en algún momento todo se rompería. Pero cada vez que algo parecía tambalearse, encontrábamos la manera de sostenernos mutuamente. Porque lo que habíamos edificado no era perfecto, pero sí era sincero. Un día, decidimos hablar sobre lo que realmente sentíamos. No fue una conversación sencilla, pero era necesaria. Él me confesó que aquella noche en la acera había sido uno de los periodos más oscuros de su vida, y que mi presencia había sido un rayo de esperanza. Yo, por mi parte, le revelé que nunca imaginé que ayudar a alguien terminaría transformando mi propio destino. En ese momento, ambos comprendimos que nuestro encuentro no era casualidad. Desde entonces, nuestra historia tomó un rumbo más claro. Ya no éramos solo dos personas que se acompañaban, éramos algo más. Construimos recuerdos,
Enfrentamos dificultades y celebramos pequeñas victorias juntos. Cada día confirmaba lo que ambos sentíamos, que ese encuentro inesperado había sido el inicio de algo que valía la pena. Con el tiempo, su vida también comenzó a mejorar en otros aspectos. Recuperó confianza, encontró nuevas oportunidades y volvió a creer en sí mismo. Aunque no fui la razón de todo eso, sí fui parte de su proceso. Y él también lo fue en mi vida. Porque en medio de ayudarlo, también me encontré a mí mismo de maneras que jamás imaginé. Hubo un momento en particular que lo cambió todo. Estábamos en el mismo lugar donde lo había encontrado aquella noche. Y él me tomó de la mano con una seguridad que antes no tenía. Me miró a los ojos y sin rodeos, me dijo que quería que siguiéramos construyendo nuestro camino juntos. No como algo pasajero, sino como algo real. En ese instante, supe que mi respuesta ya estaba decidida desde hacía tiempo. Acepté. No porque fuera perfecto, sino porque era auténtico. Todo lo que habíamos vivido tenía sentido, porque cada paso nos había llevado hasta ese punto. Y por primera vez, no tenía miedo del futuro. Al contrario, lo esperaba con emoción. Hoy, cuando miro hacia atrás, no puedo evitar sonreír. Todo comenzó con un gesto simple, con una decisión que parecía pequeña en ese momento. Pero ese instante cambió 2 vidas. Porque a veces, ayudar a alguien no solo transforma su mundo, también transforma el tuyo. Nunca sabremos qué habría pasado si ese día hubiera seguido caminando sin detenerme. Pero lo que sí sé, es que gracias a ese momento, encontré algo que no estaba buscando. Amor. Un amor que nació en el lugar menos esperado, en el momento más inesperado, pero que terminó siendo exactamente lo que necesitaba. Y así, entendí algo que jamás olvidaré. Que a veces, el destino no llega con grandes señales, sino con pequeños actos que parecen insignificantes. Pero que si decides escucharlos, pueden cambiarlo todo, incluso llevarte al amor de tu vida.